Hay un dicho mexicano que afirma que ya éramos muchos cuando parió la abuela. Referido al tema que hoy nos ocupa, ya suficientes complicaciones tiene Petróleos Mexicanos como para que ahora surja una guerra de precios en el principal producto de la empresa productiva del Estado. ¿Cómo complica esto las finanzas de la antes paraestatal y de qué manera lo arriesga a una eliminación de su grado de inversión de las dos empresas calificadoras que aún restan por definir su posición respecto a esta petrolera? De esto hablaremos hoy aquí a fondo. Bienvenido. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Bueno, ha sido muy difícil este año y promete ponerse divertido. Ernesto, ¿cómo estás? Eric, muchas gracias. Mucho gusto en recibirme. Al contrario, gracias a ti. Fluvio. Querido Eduardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, conocedores ustedes. Gracias. Paul Sánchez Campos, gracias. Bueno, señores, estábamos tratando de salvar a Petróleos Mexicanos cuando de repente, en un fin de semana, nos notifican que Rusia y Arabia Saudita se ponen de mal humor entre ellos y que llevan a una guerra de precios que ha convulsionado al mundo financiero. Primero que nada, me gustaría mucho conocer su punto de vista respecto a cómo es posible que esto se haya dado y qué perspectivas hay de que se encuentre una rápida solución, Eric, por ejemplo. Primero tomaré tu palabra, Eduardo. ¿Cuál es la sucesión de hechos que nos llevan a donde estamos hoy? Primero, en considerar desde hace 2 años más o menos, particularmente por la influencia de Estados Unidos, su alza en producción, que incluso al día de hoy no para de cambiar las perspectivas a la alza. Hacia enero, de hecho, hay que resaltar, ellos ya estaban produciendo 13 millones de barriles diarios. La expectativa es que en menos de 5 años ellos alcancen los 20. Entonces, paso número 1, había una sobreoferta de crudo y gas en el mundo. Paso número 2, hacia diciembre y en enero particularmente, con el 1 de enero, se ponen en trabajo las nuevas políticas de la IMO. Lo que hace es un efecto que comienza a influenciar en la calidad de los crudos hacia la decisión de compra en el mercado. Número 3, tenemos el efecto en el coronavirus en sucesión. Esto lo que hace ya no afecta la producción, sino afecta la demanda. Entonces lo que hace es, tienes menos ventas porque la demanda cae. Claro. Con una sobreoferta, los precios se van al suelo. Dentro de este ambiente lo que sucede es la OPEP, el club, digamos, de los productores mayores de petróleo en el mundo, se llaman a buscar un acuerdo en el que dicen debemos recortar la producción de manera tal que artificialmente hagamos que los precios floten un poquito. El problema es, como ya bien dices, no llegan a un acuerdo, particularmente Rusia no acepta los recortes y entonces lo que ya comentabas es la respuesta de Arabia Saudita. Al contrario, artificialmente reducir los precios para hacer una sacudida en el mercado y llamar a la negociación de nuevo. Fluvio, ¿esto puede durar mucho tiempo? Bueno, un poco como siguiendo la línea de lo que decía Eric, hay una transformación muy, profunda en la dinámica del mercado petrolero internacional. Recordemos, más allá de que Estados Unidos haya aumentado su producción, el hecho reciente es que es ahora también un país que exporta crudo, aunque de manera global sigue siendo un país importador de crudo, ¿no? Consume más de lo que produce. Sin embargo, se quitaron las restricciones para la exportación que estuvieron vigentes hasta hace 2 o 3 años y ahora en Estados Unidos exporta alrededor de 3 millones de barriles diarios y además con una calidad de crudo que es directamente competidora del crudo de Arabia Saudita. Si justo la semana pasada, en su boletín semanal, el Departamento de Energía de Estados Unidos muestra también la evolución estructural del destino de las exportaciones de Estados Unidos y ya para 2019 China es su principal destino de exportación. De manera que China, donde estamos viendo una disminución en el crecimiento de la economía producto derivado de esta todavía no declarada pandemia, pero en todo caso grave problema de salud pública que es el coronavirus, pues se vuelve el escenario de esta disputa, además de manera muy, muy relevante, ¿no? Entonces me parece que esto va a generar cambios importantes en la dinámica y vamos a ver en qué tiempo se puede ajustar esto, porque
Esto sí también recordemos, el costo de producción del crudo en Arabia Saudita sigue siendo muy inferior a justamente este crudo. Ya vimos hace algunos años cómo Arabia Saudita mismo utilizó este mecanismo para sacar del mercado a la incipiente producción de los campos no convencionales. O sea, Paul, como decimos en México, ¿puede ir para largo? Híjole, pues al menos podríamos estar viendo que esto se recupere precios 2022, 2023, eso nos podría afectar y poner en riesgo las finanzas públicas de 2020. Desafortunadamente... No. Reviente el sexenio, revierte el sexenio, y eso es principalmente, yo creo que el llamado a atención, es decir, esos proyectos que no van a tener resultados en el corto plazo, esos proyectos que ponen en riesgo el flujo de caja y esos proyectos que que son insignias de este sexenio, pero que finalmente no están generando o se puede redireccionar el gasto en otras cosas, pues son los que tendrán que retransformarse y cambiar para poder poner en perspectiva lo que está pasando. Y para quien piense que Arabia Saudita está muy lejos y que Rusia más, pues finalmente esa falta de coincidencia en los planteamientos estratégicos, Ernesto, acaba complicándole las cosas a México. Sí, quería agregar a lo que empezó comentando Eric, que se tenía un acuerdo entre la OPEP y Rusia que duró pues, casi 3 años, tratando de contener la producción o reduciéndola. Pero la verdad es que el único que reducía era Arabia Saudita, y Rusia se hizo guaje todos estos años, entonces pues, ya se le colmó la paciencia a los árabes. Y la guerra de precios no la veo entre los rusos y los árabes, es solito la empresa estatal o la petrolera de Arabia Saudita, pues como que hizo berrinche, pataleó desde el viernes en la noche, sábado en la mañana, del pasado fin de semana, y primero dijo públicamente: de 9 millones de barriles voy a producir 10. Y amenaza a irse a 12. A partir del mes que entra. 13, sí. 13. Y me puedo ir hasta 12, que es el récord, y si se puede 13. Entonces, primero plantea que va a incrementar la oferta en una forma sumamente importante, ¿no? Sí. Es pues, casi el doble de lo que produce México, ¿no? Lo que piensa incrementar, o la amenaza de incremento de la producción. Y el mismo sábado empezó a ofrecer descuentos como nunca antes lo habíamos visto a todos sus clientes, refinerías de Asia, de Medio Oriente, de Norteamérica y de Europa. Eso le afecta a México. Bueno, entonces ellos tiraron el precio. Claro que le afecta a México. Oye, me surge una pregunta así rápida, una respuesta rápida. Fluvio, ¿pone en duda la viabilidad de Dos Bocas? Mira, yo te diría que pone en el centro de atención, o debería poner, la necesidad de una reforma fiscal. O sea, creo que si algo bueno podría salir, y uso el pospretérito con toda intención, porque no tengo la certeza, es que esta pospuesta reforma por más de 40 años, desde que se agotó el modelo agroexportador en los años 70, y que en lugar de que el gobierno hiciera esta reforma fiscal, pues volteó hacia el petróleo y entonces la evitó. Yo creo que más que nada pone en riesgo a las finanzas públicas porque no hay voluntad hasta el momento de hacer esta reforma fiscal que es necesaria, ¿no? Si tú piensas en el proyecto como tal de manera micro, pues la verdad es que no está ahí el quid del asunto. Podría hasta darle más viabilidad porque dices, pues un insumo se va a hacer más barato y entonces podría darle más rentabilidad al negocio de las gasolinas. Pero en realidad, Dos Bocas no se puede, desde mi punto de vista, analizar desde una perspectiva microeconómica. Tiene sentido si se ve desde una perspectiva de seguridad energética, ¿no? Pues ningún país te puede depender en más del 55, 60, 70% de la importación de combustibles. Es lo que le da sentido a un proyecto como el de Dos Bocas. El objetivo de política pública que me parece razonable es reducir esa dependencia. Dos Bocas es solo un instrumento para reducir esa dependencia. Bueno, habría que ver también el papel que pueden jugar las otras refinerías, el tipo de petróleo que podríamos recuperar del subsuelo en el momento en que se llegue ese milagro. Pero de todas maneras, pues ahí está, antes de que eso suceda, está la perspectiva de que Pemex pueda perder en definitiva el grado de inversión. Bueno, está claro y ese es otro asunto. Claro, porque ahí sí
De por sí, los resultados del año pasado muestran una dramática reducción en el rendimiento antes de impuestos, que esa es la parte más preocupante. Pemex consistentemente había sido una empresa muy rentable, sigue siendo rentable, pero ya no en la forma en que lo era hasta 2018, donde era una de las 3 o 5 empresas con mayor rendimiento antes de impuestos, y esta severa reducción muestra que hay un problema estructural que hay que analizar. Vamos precisamente a esa parte que es muy interesante. Petróleos Mexicanos está en jaque y al parecer hay muchas personas que afirman que está en posición de jaque mate. Analizaremos cuál puede ser la posición de Pemex en un contexto difícil, ¿no? Yo creo que si alguien hubiera imaginado que eso se podía conjugar, le hubieran dicho que estaba loco, ¿no? Pero bueno, pues se dio así y ahora aquí lo vamos a analizar después de una pausa. Ya empezamos a analizar. No, retoma lo que estabas diciendo, Eric. Está interesante. Platicábamos ahorita en la pausa, salía el tema de que si veíamos, qué tanto veíamos el impacto en las finanzas públicas. Hablábamos cuáles serían los proyectos o iniciativas que habría que revisar. Uno que salía eran los campos prioritarios. Y decía, hay una frase, dicen muchos los americanos, son happy problems, ¿no? Nuestro problema feliz ahorita es que los campos prioritarios no dependemos de ellos. Es más, a ciencia cierta, no hemos hecho gran cosa con ellos. Actualmente tenemos de los 22 que se prospectaban, hubo un recorte a 20, de 20 se presentaron 12 planes, de 12 planes solamente 6 fueron aceptados y de 6 solamente tenemos 4 produciendo. Y de esos 4, es más, si lo llevamos a más números, tenemos solamente 5 pozos. Y de esos 5 pozos hay que hacer la anotación que tenemos uno de más porque uno fue accidentado, ¿no? Entonces, pues que tenemos uno extra en uno de los campos. Por otro lado, en esos campos no son los que suman la producción de México, dan apenas algo como 6,000 barriles en el último reporte que había dado. Seguimos dependiendo de un único yacimiento, entonces lo que yo invitaría que hay que analizar es cuál es el punto de equilibrio del costo, por un lado, y por otro lado del precio. Son dos cosas bien diferentes en la industria. Uno, cuál es el costo que para nosotros Pemex significa sacarlo y cuál es el margen donde nos sigue dando rentabilidad. Pero hay otro factor, cuál es el precio del barril de petróleo que sigue siendo rentable comerse ese costo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con él y creo que otra reflexión que debe salir de esa circunstancia es hasta qué punto es pertinente seguir guiando la administración de las reservas y del potencial que aún tenemos petrolero como país a partir de la lógica del extractivismo rentista, porque ¿no? Pueden cambiar las intenciones, puede cambiar la perspectiva, la lógica de utilización de Pemex, pero lo cierto es que en el fondo no ha variado esta lógica extractivista. Y yo estoy seguro que estamos produciendo una parte cada vez más significativa con una rentabilidad que se va aproximando a cero. De ahí ese resultado de operación de las utilidades antes de impuestos. A ver, voy a ser profundamente irresponsable, Paul. Hubo una reunión en la Embajada norteamericana donde personas de Estados Unidos y también de Gran Bretaña, según ha trascendido, se han reunido como para analizar la posición del gobierno mexicano con respecto a cuestiones de energía. Al parecer, porque yo no estuve invitado, por supuesto, al parecer están muy molestos en el escenario internacional por la reticencia del gobierno de México de conceder oportunidad para la expresión de los capitales extranjeros en el sector energético. Sin duda, digamos, la reunión lo que se dice fue 70% electricidad y 30% hidrocarburos. Entonces, ese 30% hidrocarburos, la molestia es precisamente no solo la falta, digamos, de condiciones para que haya capitales, sino también los que ya están operando no tienen condiciones
de competencia adecuadas como para seguir, digamos, o para garantizar o darle seguridad a sus capitales. Sama creo que es el claro ejemplo, y no porque se hable de una expropiación en el estricto sentido, sino todo el debate de el operador que tiene que tener y la unificación de este campo con Pemex. Y Pemex dice, no ha iniciado ni siquiera las pruebas en Sama, pero ya dice que es el mejor operador y el que puede darle mejores resultados al Estado. ¿Sí, sí entendiste? Sí. O sea, una licitación, una ronda, que la gana un consorcio. Ese consorcio descubre un yacimiento Más grande. el más grande de los que se han descubierto recientemente, y ahora Pemex dice que él lo quiere operar. No, pues es un cambio de juego. La Una cambio de las reglas del juego, ¿no? que entró a la ronda dice, pues yo soy el que la quiero operar. Yo creo que no es tan así. Yo creo que eso muestra la forma precipitada en que se quiso implementar la reforma. A ver, la Comisión... Entonces la pelota a Peña Nieto. No, sí, claro. A ver, la Comisión Nacional de Hidrocarburos creció en el sexenio de Peña Nieto pensando en cómo licitar, cómo organizar la fiesta. No previó qué hacer cuando dos de los invitados empiezan a pelear. Entonces no sabe qué hacer, no hay reglas claras para la unitización de los yacimientos. Miren, en Brasil cuando se hizo una reforma más o menos similar, el lapso entre la reforma y la ronda cero fue de 4 años. Aquí se hizo en 9 meses. Había que hacer las cosas rápido. Muy, muy rápido. Y entonces... Porque venía otro posible gobernante. No, bueno, en 2014 no era tan claro, pero entonces estás pensando ya en términos de gobierno, sino de Estado, ¿no? Entonces, esa precipitación en la implementación de la reforma dejó que temas como este, como la propia gestión de los contratos y demás, si uno ve la estructura de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, claramente tiene que madurar institucionalmente en el tema de la gestión y en este tipo de problemas. Porque además, un dato adicional, ese campo Sama estaba en la petición que Pemex denominó de expansión. El Consejo de Administración no decidió qué áreas iba a solicitar Pemex. Con mi solitario voto en contra, decidió delegar en contra de que se delegara al Comité de Estrategia e Inversiones la confección de esta lista, pero fui el único voto, perdí 9-1, me quedé en minoría, ¿no? Yo estoy acostumbrado, no pasa nada. Pero entonces el Comité de Estrategia e Inversiones, formado por 4 funcionarios del gobierno y un solo consejero profesional, mi buen amigo Fortunato Álvarez, decidió entre un escenario de crecimiento y un escenario inercial. En el escenario de crecimiento, PEP planteaba este yacimiento justamente el que hoy es SAM. ¿Por qué? Porque ya había datos de que había un gran potencial. Ahora, no se le dio, bueno, ni siquiera lo solicitó Pemex. Pemex en realidad terminó endogeneizando lo que el gobierno quiso que pidiera. Y la suspicacia en México señala que ya sabían de qué tamaño era y decidieron darle ese pastel a un privado. Bueno, eso es la suspicacia. Claro, son escenarios que caen quizá más en el tema político y buscaría regresarlo un poquito más al tema financiero de rentabilidad. Sama es el perfecto ejemplo, ¿no? La decisión aquí no debiera ser política, no debiera ser yo, pero porque yo lo merezco, sino debería ser rentabilidad. En palabras llanas es preferible tener un porcentaje de algo que tener 100% de nada, ¿no? Entonces, quien tiene una mejor rentabilidad asegurada para el Estado, como bien citaba ya Fluvio, es quizás el operador. Eso es lo que habría que analizar. Si ellos aseguran una rentabilidad durante el periodo de extracción a través de la renta, bueno, pues que lo hagan ellos. Al final el Estado no pone el costo y no recibe arriesga ingresos. nada, pues. Por supuesto, y recibe por beneficios. Sí, no, el tema yo diría más que es la eficiencia, o sea, la máxima recuperación del crudo, que en estas épocas es lo que se debe privilegiar, pero insisto, el punto es que las reglas que debieron haber evitado este tipo de desencuentros, pues no están listas. Y como no están claras, ese es el mayor peligro que le veo yo, porque precisamente el juez y parte en este caso es CENER, y CENER ya ha declarado que no es imparcial, que le va a dar prioridad a sus empresas productivas del Estado, y cualquier documento que tenga que ver con energía dice fortalecer a las empresas producidas del Estado como palanca de desarrollo. Que esa no era la perspectiva de la administración anterior. En la No, administración anterior, la resolución de CENER hubiera ido en sentido inverso. Claramente, quizá, Premier... o en el que dice Eric de la mayor rentabilidad para el Estado. No, voy a regresar un poquito. que es Pemex, ¿no? Hubo una Este expropiación. gobierno le está apostando a los hidrocarburos. Quiere volver a poner a Pemex como el eje central de la economía. ¿Se puede? Cuando todo el mundo está yéndose a las energías limpias. Entonces, primera pregunta, ¿esto es racional
o es una terquedad? Mi hija está estudiando actuaría y entonces le dejan algunas tareas en inglés y en un viaje que en carretera que hicimos me pone un ¿Problema? No, un diálogo de unos financieros en Nueva York donde dicen que un grupo financiero cuyo nombre desafortunadamente se me escapó ya determinó que no va a volver a financiar ningún proyecto de exploración o explotación petrolera. Por No, cuestiones no es- ambientales. Por cuestiones No, pero ambientales. son muchos. No es el único. Sí, hay varios. O sea, Actualmente me atrevería casi a decir que la mayoría de los fondos de inversión tienen por política, y sumaría a don Ernesto, no solamente por temas ambientales. Hay algo que se ha venido hablando cada vez más en esta época de nosotros, a lo mejor millennials, que es el corporate reputation, ¿no? Es la reputación pública. Es yo como empresa me veo mal explotando algo que produce daños al medio ambiente. Y tomaría la pregunta un poquito que habla a don Ernesto y diría, quizás no me iría tan adelante a los renovables. Digo, yo me voy un poquito más a los datos, pero donde sí pondría la moneda del otro lado es que estamos apostando al crudo, cuando el resto de las petroleras del planeta están apostando al gas. ¿Por qué? La refinación, eso sí podemos decir, tiene un futuro con días contados o años contados. En dos bocas, ¿no? En dos bocas. Mientras que en el resto del mundo, y la podemos hablar con Chairo. números, en Asia particularmente hay más de 26 proyectos que refiere a casi el 10% de las plantas instaladas de refinación que están planteando hacer reconfiguraciones para dejar de producir combustibles y dedicarse a la petroquímica. Un caso bastante particular es el de Jamnagar, una de las refinerías que se presupone fueron la inspiración para por lo menos el concepto de Dos Bocas. Ellos en 3 años ya no van a producir una gota de combustible. Bueno, de gasolina y diésel. Van a continuar con jet fuel, que es en realidad una emulsión, un gel, y van a continuar con petroquímicos, donde ven el futuro financiero. Entonces, ¿qué sentido tiene el Dos Bocas? Bueno, sí, no. ¿Eh? No tiene sentido. No, yo creo que sí, pero, Tiene pero sentido además- financiero. No tiene sentido financiero. no, tiene sentido de seguridad energética. Yo lo Pero de sostengo. veras, o sea, sí, claro. yo Mira, no puedo entender el argumento de la seguridad Claro. energética, pero aún tiene sentido, ya claro. estoy pateando aquí. A ver, en Estados Unidos Las cada lámparas. mes este año se ha roto el récord del crudo procesado en las refinerías de Estados Unidos. O sea, de unas 11 millones que había hace 4 o 5 años, este año se están procesando 14 millones. O sea, decir que está contado los días de la refinación, sí, como los del planeta también, pues son 5,000 millones de años. No va a durar tanto la refinación, porque como también bien dice el maestro, el doctor Mario Molina, primero nos vamos a acabar la atmósfera que las reservas probadas de crudo, ¿no? Pero sí aún enfrente hay una perspectiva importante en cuestión temporal y sobre todo es una perspectiva que no podemos abordar desde la vulnerabilidad energética. Bueno, vamos después de eso, no, pues, por lo menos a usted le queda claro que los invitados le saben al asunto. Y yo quisiera que poder preguntarles en la próxima, bueno, entonces tenemos un escenario muy complejo. Realmente, Pemex, este paciente tiene perspectivas de salvarse en un contexto de guerra de precios que puede durar tiempo, sin la garantía de que el petróleo va a estar arriba de determinados niveles en el 2022. Se va a acabar el sexenio y el señor presidente no va a acabar viendo un precio decente que justifique la necesidad de armar o de construir una refinería. Yo insisto con el asunto de la refinería, pero bueno, pues ese quizás no es el punto. ¿Dónde está la estrategia para salvar a Pemex? ¿Hay estrategia para salvar a Pemex? Y al país. Pero es algo que Y debemos al hablar país, también. sí. Vamos, nos vamos a hundir durante la pausa comercial, pero regresamos. Aquí ha surgido una Y la defensa. A veces geopolítica es en donde los más comerciales, en suma. los cortes Eso- comerciales, se pone el programa más interesante que Eso ya durante la descubrir Texas. Durante los Pero debates. bueno, entonces tú decías que no le ves el asunto de seguridad energética, como que no compras totalmente la argumentación. No la compro definitivamente, debo decir, como más parco.
El tema de la seguridad energética, sobre todo después del 2008, la gran crisis de los créditos en Estados Unidos, el mundo se ha transformado totalmente. Actualmente vivimos en un mundo donde las finanzas se llevan y se operan a partir incluso de un teléfono celular. Eso nos ha llevado a una integración de lo que ahora los estudiosos llaman mercados locales, es decir, operaciones locales con asistencia o interacción internacional, local, de global y local. Hoy en día la seguridad se hace asegurando suministro, interacciones que garanticen ese suministro, es decir, tratados, acuerdos internacionales, contratos que lo aseguren. Y hablando del tema que casi sale de rebote y salía ahorita en la pausa, y si deciden cortar el suministro, es una alternativa cuasi imposible. ¿Qué nos llevaría a eso? Tomando en cuenta, ¿quién es el candidato posible? Estados Unidos. Eso derivaría en la destrucción de la economía de Texas, cosa que jamás va a suceder. Es un negocio de billones de dólares al día que ellos llevan en la comercialización y exportación de crudo. Es algo que no va a Déjame pasar. poner algo ahí en la mesa. Si vamos a hablar de seguridad energética, entonces deberíamos estar hablando de gas natural. Eso nos deja en horas, no en días, nos deja en horas en una situación de vulnerabilidad. No es dos bocas entonces, es exploración y extracción de gas y para eso se requiere fracking en México. Y eso ya lo dijo el presidente, no va a pasar. Entonces, si estamos hablando de un problema tan grande como gas, que se nos deja sin luz, sin electricidad, todavía el recorte de, digamos, de gasolina nos deja sin carros y nos pasa lo que nos pasó a principios del año pasado, pero el quedarnos sin gas nos deja sin luz, nos deja a la península de Baja California Norte desconectada de electricidad de California, entonces nos deja en una situación de vulnerabilidad crítica. Entonces, hablemos de gas entonces, si vamos a hablar de seguridad energética, porque ese es el hidrocarburo que realmente importa en este momento para mantener la seguridad. Ernesto. Sí. Y en adición al gas, en sí, la producción de gas, donde hay en México un enorme potencial, pero no lo estamos aprovechando. Y entonces, desde hace varios años hemos estado dedicados a poner los gaseoductos para importar el gas que sobra del otro lado del Río Bravo. Bueno, además tenemos un problema de vulnerabilidad porque no tenemos la infraestructura de almacenamiento ni de crudo, ni de gasolina, ni de gas. ¿Para cuántos días tenemos stock de gas? Ni turbocina tampoco. 36 horas de gas. Y gas es nada más lo que hay en ductos, no hay ni siquiera... Bueno, imagínense que le va mal en una encuesta al presidente Trump y decide interrumpirnos el suministro de gas. Bueno, lo que le pasaría a la economía mexicana, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo en esa parte. El gas, la situación es todavía más crítica. No obstante, yo sí subrayo la importancia de la parte de seguridad energética, porque esta visión del mercado es una mercancía como cualquier otra. Justamente hace ratito hablabas de una reunión de diplomáticos que te muestra, no se reunieron para ver los problemas de la producción de jitomate, sino del petróleo y los contratos. Claramente es un arma geopolítica potencial, latente, y que hay países México, que... Para México, claro. Es una reunión en México, claro, en una embajada importantísima. Claro. Y cuando hemos visto la historia de la expropiación, recordamos el papel de la Embajada de Estados Unidos, que calmó una decisión, ahí sí de Estado, cuando el presidente Roosevelt le hizo ver a las empresas que en ese momento sus intereses no coincidían con los intereses nacionales. Y para ir con Paul, y déjenme decirles a ustedes que si en esa reunión se decide que no trasciende, no trasciende. Claro. O sea, si ha trascendido es porque alguien, sí, tenía interés y fue consensado de que ese asunto tenía que ventilarse públicamente. Sí, entonces creer que es una mercancía como que era otra, claramente no la es. Ahí un poquito difiero porque ni siquiera es tanto el petróleo, es más CFE, Bartlett y todas las imposiciones que están poniendo a todos los proyectos eléctricos que existen en este momento. Vámonos a Baja California, vámonos a líneas de transmisión, vámonos a cualquier cosa. CFE es hoy por hoy el área más cerrada del gobierno. Entonces, esa electricidad el que dominó, digamos, la reunión, y es porque hay muchos proyectos que no los dejan subirse a las redes de transmisión, porque dicen que están saturadas entendidas en él, alcanza para CFE, pero no para el resto. Y la competencia que se vive ahorita en el sector eléctrico es por las redes, es para beneficio de los usuarios, no para beneficio de CFE, y eso es lo que no se entiende, y gran parte de la discusión de lo que se llevó en la embajada fue por eso, es la cerrazón que está imperando en CFE y la capacidad de no queremos ningún participante adicional
que quiera entrar al sector. Sí, lo que pasa es que a diferencia del sector hidrocarburos, en el caso de la electricidad no hubo una postura tan clara. En el caso del sector hidrocarburos, para nadie es sorpresa, digo, si se tomaron la molestia de leer la plataforma electoral del actual gobierno, pues para nadie es sorpresa o nadie podría llamarse Que sorpresa. iba a hacer eso. Dice claramente suspensión de las licitaciones, dice claramente suspensión de los farm outs hasta cambiar el esquema, ¿no? Entonces, por eso es más relevante la parte de electricidad, porque en electricidad no hubo, en ningún lado se anticipó lo que está ocurriendo. La política eléctrica del país viene de CFE al día de hoy. Y eso es algo que va en contra de cualquier política que se debe desarrollar dentro de CENER, pero es la manera en que se han establecido los roles. La secretaria es secretaria de Downstream y lo que sobre, CFE es el que genera la política eléctrica y Pemex está tratando de generar la política de Upstream. Pero ahí está donde se queda y ese es el arreglo. Eric. Y de esto me gustaría señalar el subtexto. Digo, yo por política me excluyo de la política. Entonces, ¿el subtexto cuál es? Es que en electricidad es donde se ha vulnerado el estado jurídico de los contratos. No así en hidrocarburos. Yo recogería eso. En hidrocarburos no ha habido, y seguramente fue el 30% de esa reunión, si existió. ¿Por qué? Porque ahí no ningún contrato se ha vulnerado. Mientras en electricidad podemos anotar el tema de los gasoductos, el tema de las subastas, que fue una elección fuera de la legalidad o el marco jurídico de la propia CENER, y podemos anotar varios más que han vulnerado el marco establecido por ley de la función y el sector eléctrico en México. Y retomaría ahorita que lo mencionaba el doctor Fluvio, en el tema de hidrocarburos, de nuevo, volvemos a los temas de rentabilidad y de números o aportes al Estado, que es como deberíamos verlo. Es clarísimo que el tema de licitaciones, y yo no voy a culpar, pues finalmente atiende al perfil totalmente del gobierno, se hayan detenido. Sin embargo, lo que sí pondría sobre la mesa es los farm outs. Los farm outs es un modelo, digámoslo, de soporte a, en este caso, la empresa productiva del Estado, donde alguien más apoya, ya sea en financiamiento, en tecnología, en capacidad operativa o de ejecución, para que en conjunto puedan hacer una producción del Estado. Y eso haría un subrayado fuerte. En México, hasta el día de hoy, y prácticamente no existe ningún país que incluso los que han privatizado, la producción y o rentas siempre van a ser del Estado. El tema que ha salido, por supuesto, en comunicaciones, que a veces entre la gente de que la producción se la llevan, no es así. O sea, el hidrocarburo dentro del yacimiento es del Estado, no es de nadie más. Y eso no ha cambiado. No sé cuánto nos queda para este segmento, mi querido Héctor, pero pues vamos a tener que empezar el último segmento. ¿Salvamos a Pemex? ¿Sí se puede? Pemex tiene una situación financiera bastante delicada, ¿no? No muy distinta a la de la CFE, por cierto. Fíjate que CFE sí presentó utilidades y no tiene tal tamaño de pasivos. Bueno, pero Pemex sí se puede salvar. Bueno, pues Pemex está ahorita completamente quebrada, ¿no? Tiene pasivos mucho más grandes que todos sus activos. 3 veces. Pues tiene un capital negativo. Pero el capital negativo es 1.5 billones de pesos. Más lo que se acumula esta semana por el incremento del tipo de cambio. Pues se le ha logrado inyectar algo de capital el gobierno federal para ayudarle a que sus vencimientos de deuda financiera, pues sean Los cubra. menores. Y presenta unos resultados con 346 mil millones de pesos de pérdida, con una utilidad operativa mínima, creo que eran 70 millones. 16 mil millones. Muy bajita. Y pues ahora tienes el problema de que se te cae el precio del petróleo. Pero no es nada más la cuestión en el crudo, que bueno, pues parece que se está estabilizando la producción en 1.7 millones de barriles diarios. Vamos a ver cuánto tiempo se puede sostener esto. Pero si revisas los otros aspectos de la empresa, pues en gasolinas, pues se cayó la producción 15%, las ventas por ahí 15 o 20%. Bueno, pues no se supone que con el huachicol, el ataque al huachicol, Sigue debería de haber un incremento en las ventas de gasolina formal por Pemex y otros jugadores ahora. Pues parece que está perdiendo la jugada
Pemex en gasolina. Yo con lo que comenzaría en este segmento es poner una reflexión sobre la mesa. ¿Qué o cuál es el modelo para salvar a Pemex? Si me preguntan a mí, definitivamente se puede salvar a Pemex. Si nos vamos a los datos, no es Pemex la única empresa, ni la primera, ni la última que ha estado en una situación similar. Apenas hace unos años era Petrobras el que era la empresa más endeudada del Estado. Pero eso llevaría, ¿cómo salvamos a Pemex? ¿Inyectándole más? ¿Haciéndolo más grande? ¿O analizamos lo que está pasando en el resto del sistema petrolero en el mundo? ¿Qué es lo que han hecho las petroleras que han tenido éxito? Y hablamos Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa pequeña en comparación, produce casi la mitad de lo que produce de crudo México, sin embargo hizo utilidades bastante mayores que las que hizo Pemex. Es un ejemplo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se están asociando, con ellos tienen un formato que ellos llaman de rondas permanentes y cada quien puede llegar a generar negocio dentro de ellos. ¿Cuál es otro gran ejemplo? Saudi Aramco. Y suena un poquito raro porque Saudi Aramco es la petrolera que más genera ingresos en el mundo. Sin embargo, ellos en su estado, o más bien reino, ellos decidieron que ya no iban a seguir arriesgando, como decía don Ernesto, sus ingresos para oil and gas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Los ingresos del Estado van para renovables, los que ellos van para futuro, y con el IPO lo que se logró fue que privados, finalmente accionistas, arriesgaran en oil and gas. Y otro gran ejemplo es Petrobras mismo. ¿Qué es lo que está llevando a generar las utilidades de hoy? Pues recortar, es analizar, poner en la mesa cuáles son las líneas de negocio que no me generan ganancias, sino pérdidas, y pues que es alguien más que toma el riesgo. Mira, yo creo que es una decisión difícil, y no es una decisión nada más de Pemex, sino de política. Traemos narrativas que van en contra de la realidad. Por ejemplo, vamos a exportar 1 millón de barriles diarios, pero a la vez vamos a procesar en todo el sistema de refinación al 90%. No hay crudo suficiente para eso. Y si vas a exportar 1 millón de barriles diarios y mantener un crecimiento, entonces con 4 refinerías, incluyendo 2 bocas, tendrías. ¿Cuáles vamos a cerrar? Entonces es muy sencillo, es lo que dice Eric. Lo que hizo Petrobras es cerró refinerías, cerró estaciones de servicio, cerró gasoductos y cerró todo aquello que no le daba utilidades. Pemex es una empresa que puede generar un montón de utilidades para el Estado más allá del dinero, que es información privilegiada, conocimiento, operaciones técnicas, finalmente todo el instrumento para aprendizaje y entender, digamos, reducir la simetría de información. Pero es un Pemex diferente, es una empresa energética que está pensando de manera diferente, como lo hizo Statoil. Statoil quitó de su nombre 2 cosas, Estado y petróleo, y se quedó ahora Equinor, para dar la idea de diferencia, digamos, de Noruega y equitativo o cuidado al medio ambiente, ¿no? Y está invirtiendo en parques eólicos, está invirtiendo en paneles solares en Brasil, está invirtiendo en muchas cosas, pero está dejando otras áreas de negocios donde ya no es rentable. ¿Qué va a hacer Pemex? Pues transformarse en una empresa energética. Eso es lo que creo. ¿Tú crees? Mira, lo que pasa es que por supuesto que Pemex es salvable, tiene una base material envidiable, en fin, pero sí se requiere una decisión de Estado porque tienen que cambiarse muchas cosas. Lo hemos platicado en otros programas donde me has invitado. El régimen fiscal de Pemex no se compara, pero ni de lejos con Ecopetrol ni con Equinor. Es mucho mayor. Eso. Sí, o sea, fíjense, en el sexenio de Ernesto Zedillo, Pemex entregó el 102% de sus utilidades al fisco. En el de Fox 107, en el de Calderón 138 y en el de Peña Nieto 247%. Con un régimen fiscal así, ni Equinor, ni Statoil, ni nadie sobrevive, ¿no? En el mundo solamente Sonatrach, la argelina, tiene un régimen fiscal parecido, porque igual Argelia depende mucho de su gas, y algunos proyectos, no Gazprom como tal, algunos proyectos de Gazprom en Rusia tienen un régimen fiscal más o menos del orden de magnitud de Pemex, ¿no? Que por supuesto no es el régimen fiscal de los contratos, o sea, hay una asimetría y hay que dejarlo claro porque muchos analistas hablan, van a entregar 70, 80%, sí, pero de utilidades, Pemex es de ingresos. Entonces, ¿qué tiene que haber? Primero, una reforma fiscal que permita, en contrapartida, disminuir la carga fiscal de Pemex. Hemos hablado de los 2 billones de Pemex que tiene de déficit. Bueno, en tan solo 2 años, 2011 y 2012, entregó a precios de hoy 2 billones de pesos al fisco, ¿no? Entonces, tiene que pasar por ahí y después tiene que haber un rediseño institucional del sector y ese rediseño tiene que hacerse pensando en cuál debe ser la posición del sector como tal, del sector petrolero, en un nuevo modelo de desarrollo económico. Fortalecer a Pemex no tiene que ser significado de depender de Pemex para el desarrollo económico. Bien.
Déjenme ir a una pausa y regresamos con las conclusiones aquí a fondo. Es una pena, este programa pudo haber sido a 2 horas tranquilamente, Eric. Tenemos 3 minutos, así es que más vale que seamos precisos en la parte de conclusiones, Eric. Mis conclusiones irían, ahorita lo platicaba, uno es aterrizar los objetivos hacia lo que la demanda energética nos dice. Y eso ha sido bien claro. Me regresaría bastante porque hace rato hablábamos de cuál ha sido el tema de las gasolinas. Hay que tomar en cuenta, en el cierre de 2019 fue el primer año en la historia en que la Agencia Internacional Energética determinó que la demanda de combustibles y petróleo había descendido. Es decir, no quiere decir que la demanda se achicó, sino que la tendencia que tenía de crecimiento por primera vez en la historia se detuvo, es decir, comenzó a hacerse menor. Eso nos dice definitivamente que el mundo está cambiando. Y vuelvo, quizás más neutral o más aterrizado, yo no diría que es efecto de los renovables o los autos eléctricos. Es eficiencia energética, es eficiencia de combustibles y motores. Los autos utilizan menos gasolina. Punto número 2, decía, ¿qué es la prioridad? Gas natural yo lo pondría muy por encima de crudo, es hacia donde debemos a apuntar. Y el tema, de nuevo, pondría petroquímica es lo que viene en el corto plazo, yo se lo pondría. En temas de industria energética, corto plazo 10 años o menos. En ese tiempo la petroquímica debería ser la apuesta y no refinación. Gracias, Eric. Paul. Mira, yo agregaría nada más un detalle aquí a lo que dijo Eric, que es gas natural húmedo, porque lo que necesitamos son los líquidos del gas. Sí. No nada más necesitamos el gas a través de los ductos que están viniendo, los gasoductos que vienen de Estados Unidos. Pero yo lo que digo, mi conclusión sería es pensar más allá de Pemex. Es decir, la situación en la que nos enfrentamos ahorita es, si bien Pemex está afectado, digamos de manera directa, eso tiene un efecto también en el soberano, en el país, y eso va a tener un efecto en la capacidad de gasto del gobierno. Es decir, la afectación del flujo de caja, pues más allá de que tengamos coberturas, va a ser tal que va a poner al gobierno en una situación de decir qué son mis prioridades, o me voy a gastar lo que queda del fondo de estabilización, o qué es lo que voy a hacer a partir de ahora. Entonces, Pemex es central para la política que se decida, pero no tiene que ser el Pemex de extraer petróleo por extraer petróleo, sino extraer valor. Ernesto Valdez Santoscoy, no te comas el minuto que les corresponde a ti y a Fluvio. Para arreglar Pemex, nosotros hemos propuesto separar todo lo que es tóxico de Pemex, porque tiene problemas fuertes de pasivo laboral, de una serie de activos que no son rentables, como las refinerías, separar el Pemex tóxico del Pemex bueno, ¿no? del Pemex más rentable. Y a ese Pemex rentable le daría una estructura financiera sana. No veo ninguna razón para que Pemex no tenga algo de acciones, por ejemplo, 15% de su capital colocado en las bolsas internacionales o en la bolsa mexicana y adquirido nada más entre Afores, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga todo un gobierno corporativo, toda una manera de actuar como una empresa de clase mundial, ¿no? Y por otra parte, me parece que si apoyar a las energías limpias me parece también sumamente renovable, igual que el gas natural. Perdóname, Ernesto, Fluvio. Mira, yo creo que es justo el momento de hacer un alto en el camino y de revisar el diseño institucional heredado de la reforma. Me parece que no va a haber una salida si no hay un replanteamiento del mismo, ¿no? Eric mencionaba, por ejemplo, un instrumento que a mí me parece muy valioso de la reforma, que son las alianzas. Pero así como están planteadas, son muy farragosas. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, quien hace la licitación, compárame, en fin. Se tiene que hacer como se hace en todo el mundo, es decir, permitiéndole al Consejo de Administración de Pemex establecer las reglas para las alianzas, quizá desde la ley establecer prioridades para las mismas. No tendría mucho sentido más que presupuestal ir en aguas someras, tiene todo el sentido del mundo hacerlo en aguas profundas con transferencias tecnológicas, en fin, y sobre todo es ir fortaleciendo la noción de que tenemos que ir hacia una transición energética y como ya lo dijeron varios de los compañeros, eso hace que Pemex también empiece a pensarse como una empresa energética. Fluvio, muchas gracias. Al contrario. Paul, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. He disfrutado terriblemente el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, como siempre. Eduardo. Querido hermano.
Padrísimo. Yo diría, a mí me quedó una grata, un grato sabor de boca, porque finalmente tocamos en televisión, y en televisión en México temas que yo no he escuchado en medios similares dentro del país. O sea, un análisis realmente muy comprometido con las variables que tiene el país y Petróleos Mexicanos en su futuro muy cercano. Muchas gracias a todos ustedes que hicieron realmente un programa ejemplar, muy bello. Muchas gracias, hasta la próxima. Ojalá podamos regresar a este tema que tiene mucha tela aún que cortar. Muchas gracias, hasta la próxima aquí a fondo.